Hoy vamos a cerrar con SQL. Vamos a ver algunas cosas que ya no son tan básicas, que ya quizás no están tan asociadas a los conceptos del álgebra relacional, y que bueno, son cosas añadidas que generalmente los sistemas de gestión de bases de datos nos proveen. Realmente las cosas que vamos a ver hoy, mi intención es que sepan que existen. ¿Okay? Mi intención no es hacer un curso a profundidad de estas cosas, sino que sepan que existen, que sepan que si las necesitan existen, que si se las encuentran en su trabajo futuro sepan de qué les están hablando, y de que si necesitan entender un poco más o necesitan hacer un poco más, se vayan a un manual y resuelvan el problema de alguna forma. Entonces eso es básicamente lo que vamos a estar conversando hoy. La clase pasada vimos cascadas, si se acuerdan, cómo crear, cómo acomodar las claves foráneas para que cuando uno elimine registros, se eliminen los registros que apuntan a esos registros en cascada. Entonces conversamos un poco sobre eso, describimos un poco las características de las cascadas y conversamos un poco sobre, bueno, una vez que ya tenemos una tabla creada, que potencialmente quizás tiene datos o tiene información, ¿cómo hacemos para alterar esa tabla? Entonces, cómo añadir columnas, cómo añadir checks, cómo cambiar de pouch, cómo en este caso alterarle el tipo a una columna. Por ahí estaba cómo eliminar una columna también en alguna de las láminas anteriores, cómo cambiarle el nombre a una columna o a una tabla. Bien, entonces en general hasta aquí quedamos la clase pasada, si lo recuerdo adecuadamente. Entonces, hay algunos detalles interesantes que tenemos que manejar para cerrar de alguna forma lo que podemos hacer con SQL. Uno de esos detalles es la posibilidad de crear una vista. ¿Okay? Las vistas tienen algunos usos interesantes, fundamentalmente, porque me permiten crear unas especies de tablas virtuales, entre comillas. ¿Okay? Fíjense que cuando uno hace una consulta, el resultado de una consulta en SQL, ¿qué es? Una tabla, sí, una relación. Recuerden eso siempre, uno hace una consulta sobre relaciones y el resultado es una relación. ¿Okay? Si se acuerdan de sus consultas, recuerdan sus consultas, uno podía hacer una consulta y a esa tabla resultante uno podía como que meterla entre paréntesis y hacerle otra consulta encima, y así en teoría uno puede hacer eso sucesivamente infinitas veces, digo, nuevamente en teoría, ¿no? En la práctica quizás es otra cosa. Lo que uno hace con una vista es que uno formaliza ese concepto de que una consulta es una relación, de alguna forma. Entonces uno puede tomar ciertas relaciones existentes en la base de datos, construir una consulta sobre esas relaciones para generar una tabla, o sea, para generar un resultado, y uno puede darle nombre a esa consulta, a ese resultado, a esa tabla virtual, entre comillas. ¿Okay? Entonces fíjense lo que uno está haciendo aquí. Uno dice create view, crear una vista, profesores departamentos, o sea, ese es el nombre de la vista. Bien, as, y luego uno coloca una consulta. Uno está diciendo, bueno, seleccione la cédula del profesor, el nombre del profesor, el código del departamento al que pertenece ese profesor y el nombre del departamento. Si recuerdan nuestro esquema relacional que estábamos usando de ejemplo, ahí esa información está en una tabla profesor, los datos del profesor, y en una tabla departamento, los datos del departamento. Entonces yo necesito cruzar ambas tablas. Entonces, bueno, from la tabla profesor, la tabla departamento, where, y coloco la condición de reunión. Entonces la idea es que ese select que está en azul, aquí en la parte de arriba, genera este resultado que está aquí. O sea, genera una lista de profesores por departamento. ¿Estamos claros hasta ahí? Al yo decir create view, lo que estoy es formalizando eso en el sentido de que estoy diciendo, bueno, va a existir una especie de tabla virtual, entre comillas. O sea, es una vista, es una tabla virtual, pero en realidad es una vista, que cada vez que yo la consulte, yo la puedo consultar como si fuera una tabla, ¿me sigue? Tal cual como si fuera una tabla, pero cada vez que yo la consulte lo que me va a generar es este resultado. O sea, cada vez que la consulte lo que va a suceder es que va a ejecutar ese SQL. Ojo, no es que en el momento en que creo la vista, creo una tabla con estas filas y ahí se quede. ¿Okay? O sea, la vista es dinámica. Si ustedes insertan un nuevo profesor, cuando consulten a la vista, van a ver un nuevo profesor aquí. Si insertan un nuevo departamento, van a ver.
El punto es que ustedes pueden ver la vista como si fuera una tabla, pero que cada vez que la consultan lo que está haciendo en realidad es corriendo esa consulta asociada a la vista. ¿Okay? Esto es interesante, lo vamos a entrar en detalles un poco cuando hablemos de seguridad a nivel de bases de datos. Porque imagínense que yo tengo, por ejemplo, una base de datos con cierta relación. ¿Okay? Imagínense que yo quiero darle a alguien un reporte y quiero que ese reporte tenga información de los profesores o de los departamentos. Pero ese alguien al que le tengo que dar esa información no tiene por qué saber los sueldos de los profesores. ¿Por qué? Porque en algunos lugares eso se considera que es información privilegiada, delicada, etc. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo, a esa persona o a ese programa que quiera acceder a ese reporte de profesores por departamento, yo puedo crear una vista como esta y darle acceso solo a esa vista. Entonces esa persona va a tener acceso solo a esta información y solo a las columnas que yo le especifique en la vista. Imagínense este escenario. Imagínense que yo tengo una base de datos administrativa de todos los profesores, los departamentos, las asignaturas, las notas de los estudiantes, etc. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que hay información valiosa y delicada. ¿Ok? Y viene, o sea, contrato los servicios de un tercero para que me programe el portal web de la escuela o de la facultad. Y una de las funcionalidades del portal web de la facultad o de la escuela es mostrar el staff que tenemos en la facultad, en la escuela, etc. O sea, mostrar profesores con sus números de teléfono, etc. Entonces ahí hay varias opciones. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, le hacemos al portal su base de datos y copiamos los profesores y mostramos eso. ¿Okay? Pero cada vez que entre un nuevo profesor al departamento o a la escuela, alguien tiene que acordarse que hay que insertarlo no solo en este sistema, sino que también hay que insertarlo en aquel sistema para que salga en el portal. ¿Se dan cuenta? Entonces la solución ahí sería, en la base de datos esta que tiene toda la información, construir una vista y darle acceso al portal solo a esa vista. Esa es la clase de utilidades que tiene la vista. Entonces, desde cierto punto de vista, las vistas son como tablas, fundamentalmente. Y ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran sobre una vista, tal cual como si fuera una tabla. Lo que no pueden hacer sobre las vistas, y eso tiene ciertas cosas delicadas en realidad, es hacer inserciones. Fíjense que del manual de Postgres, esto es copiado y pegado del manual de Postgres, dice currently views are read-only, o sea, solo son de lectura. ¿Okay? El sistema no va a permitir ni inserts, ni updates o deletes en la vista. Y si se ponen a pensar, eso tiene sentido, porque cuando yo hago un insert, si yo tratase de hacer un insert en esa vista o en esa tabla virtual, profesores de departamento, uno dice que estoy insertando. ¿Se dan cuenta? ¿Estoy insertando el profesor? ¿O estoy insertando el departamento? ¿O estoy insertando ambos? Y como la vista muestra solo un subconjunto, o puede mostrar solo un subconjunto de los datos del profesor y de los datos del departamento, ¿ok? Pues si yo trato de insertar un profesor allí, a lo mejor allí no sale el sueldo, no voy a poder especificar el atributo sueldo de un profesor, ¿se dan cuenta? Y el sueldo a lo mejor es not null. Entonces, ahí no tengo manera de hacer esa inserción. Lo mismo si hago un delete. Si hago un delete de una fila, estoy borrando un profesor, estoy borrando un departamento, estoy borrando ambos. ¿Se dan cuenta que esa semántica es difícil de definir? Entonces, en general, la tendencia es que las vistas sean objetos o sean estructuras de solo lectura. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Okay? Entonces, bueno, ya tienen los conceptos básicos de las vistas y allí tienen la sintaxis en SQL. Fíjense, el select de abajo está haciendo select asterisco from profesores departamento. O sea, es un select tal cual como si eso fuese una tabla y está generando el resultado correspondiente. ¿Okay? Pueden hacer joins, pueden hacer lo que ustedes quieran en ese sentido. Otra cosa interesante o importante que debemos conocer, o sea, que debemos manejar, es cómo crear índices en la base de datos y qué es un índice. Ustedes el concepto del índice, o sea, esa concepción la tienen clara y la deberían traer ya de programación 2. ¿Okay? O sea, ustedes hicieron ciertos archivos, probablemente una de las primeras cosas que hacen en programación 2 es hacer un archivo con distintos registros y a lo mejor en el archivo ponen la cédula. 10, 500, 100, por decir algo. Entonces, si ustedes quieren
buscar un registro en ese archivo por cédula, o sea, ustedes les dan, bueno, tráigame el registro, el nombre de la persona cuya cédula es tal. Depende de cómo esté ordenado ese archivo y varias opciones. Si el archivo está desordenado, ¿qué hay que hacer? Recorrerlo, no me queda más remedio hasta llegar al final y decir, no, mira, esa cédula no está, o en el peor de los casos hasta llegar al último registro y encontrarme que ese es el registro que quiero. ¿Okay? Si el archivo está ordenado, pues potencialmente puedo hacer algunas optimizaciones. O sea, supónganse que la última cédula es, no sé, 82, lo que sea, ¿okay? Y la cédula que me están mandando a buscar es, no sé, 11 algo. Eventualmente yo empiezo a iterar el archivo y si llegué a un número de cédula que es mayor que el que me mandaron a buscar, yo ya sé que de ahí para abajo definitivamente no está. Pero ojo, eso es también el caso promedio, que la cédula esté en el medio. Si me mandan a buscar la cédula de un extranjero o una cédula muy grande, quizás tenga que llegar al final del archivo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución? Si tengo un archivo muy grande y quiero hacer búsquedas eficientes por indexar el archivo. O sea, potencialmente, a lo mejor, hacemos otro archivito, no sé cómo se los enseñaron, en realidad, hacemos otro archivito que tiene una especie de índice. O sea, que dice cosas como, por ejemplo, y ojo, ¿no? Aquí estoy diciendo posiblemente disparate, dice cosas como que, bueno, a ver, el registro 9000000 comienza en la posición 0 del archivo, y entonces lo que estoy diciendo es que esto viene para acá. Si quieren, aquellos registros que vienen a partir del 110000 comienzan a partir de la posición, no sé, 19 del archivo, y estoy inventando índices, ¿no? Y así sucesivamente uno define toda una estructura de índices, de manera que si uno quiere buscar una cédula que es mayor que 20 y algo, supónganse, 20, uno simplemente entra por el índice, busca esa cédula o se ubica más o menos en ese índice en la posición correcta, y a partir de ahí uno empieza a iterar hasta buscar los registros que necesita. ¿Ok? Si ese archivo es muy grande, eventualmente este índice que tengo aquí también va a crecer y va a tener problemas de eficiencia. Entonces lo que uno hace es que uno empieza, si quieren ver de alguna forma, a indexar el índice. O sea, básicamente uno termina, yo no voy a hablar mucho de esto en realidad, pero uno termina con estructuras quizás de este tipo, en las que uno tiene ¿ok? En las que uno tiene índices de índices, ¿bien? Acá. Y de esa manera logramos tiempos muy eficientes de acceso, porque si entramos por la raíz vamos haciendo las búsquedas correspondientes. A ustedes les enseñan esto un poco en programación 3, van a ir a hacer árboles binarios. En ahí, ¿ok? Ustedes les enseñan mucho esto entonces en programación 3. Sí. Les enseñan esto mucho en programación 3 con el concepto de árboles binarios, árboles balanceados, etc. ¿Okay? Estos generalmente no son árboles binarios, son árboles B, o sea, son árboles que tienen más de un nodo, por una referencia a nodos hijos por cada nodo. ¿Okay? Entonces yo no voy a entrar en detalles en esta estructura, realmente. Deberíamos entrar en detalle en esta estructura si vamos a implementar sistemas de gestión de base de datos o si queremos implementar recuperaciones en disco de forma eficiente. Pero lo que me interesa es que entiendan que esto existe, que todo este mundo existe, y en este caso en particular, para esta clase, cómo podemos hacer esto con SQL. ¿Okay? Si recuerdan, déjenme ver si eso está en esta, aquí tiene que haber en algún lugar esto. Si recuerdan, fíjense, cuando uno crea una tabla, por ejemplo, y uno dice create table departamento, código int, y eso es un primary key, nombre varchar, noten que el tipo está creando un índice. Dice notice, create table, primary key will create implicit index, o sea, está creando un índice sobre la tabla de departamento, sobre la clave primaria. Porque el tipo asume, bueno, si me están diciendo que este atributo es la clave primaria de la tabla,
es muy probable que de clave foráneas o de cualquier otra búsqueda alguien quiera recuperar registros por ese atributo, por esa columna, así que voy a crear el índice así de simple. Si se ponen a pensar, inclusive, así yo no vaya a hacer conscientemente una búsqueda para recuperar información sobre ese índice, así inclusive yo no vaya a tener una tabla relacionada a la tabla de departamento en este caso, ¿okay? Si yo no construyo un índice sobre la clave primaria, cada vez que voy a insertar un profesor, ¿qué sucede? ¿Cuál es una de las restricciones para un registro con respecto a la clave primaria? ¿Cuál es? No se repite, ¿verdad? Fíjense que ese no se repite, esa sutil cosa que uno está diciendo allí, esa sutil frase, implica que cada vez que yo inserte un registro en departamentos, si yo quiero mantener esa restricción de que no se repitan las claves primarias, ¿qué tengo que hacer? Buscar si en la tabla hay algún registro con esa clave. Por lo tanto, así yo no vaya a usar relaciones, ¿okay?, que referencien a esa tabla, así yo no vaya a hacer búsquedas explícitas por índice. Cuando yo creo una tabla que tiene una clave primaria, necesito un índice para poder eficientemente garantizar que no se repitan los registros, ¿okay?, por clave primaria. Entonces noten que aquí ya se están creando índices en ese sentido y en ese caso. Sin embargo, no siempre uno hace consultas por clave primaria, a veces uno hace consultas por otros atributos. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una base de datos donde almacenan los sueldos de los profesores o de los empleados o de lo que sea, y tienen muchos profesores o muchos empleados o lo que sea, y hacen muchas consultas por sueldo. O sea, hacen muchas consultas del tipo: deme todos aquellos que estén entre tal valor o tal valor, deme todos aquellos que estén ganando tanto, deme todos aquellos que no estén ganando tanto. ¿Me siguen? Que esas son consultas que entran por un atributo, que en este caso es el sueldo, que no es clave primario y que no tenga un índice. Uno puede detectar que allí hay una situación de cuello de botella. Uno se da cuenta que hay muchas consultas por ese atributo, ¿okay?, que no tenga un índice por ese atributo, sobre todo consultas por rangos, pueden optimizar mucho aquí. Y la solución en este caso es crear un índice, así de simple. Es decir, algo así como, bueno, create index, estoy creando un índice, lo estoy llamando i de x sueldo profesor, por darle un nombre, y ese índice se está creando on sobre la tabla profesor y en especial sobre el atributo sueldo. Eso implica que de ahora en adelante cualquier consulta que yo haga por sueldo, en lugar de entrar secuencialmente por todos los registros de la tabla, va a entrar por el índice y va a poder fácilmente determinar la consulta. Noten que los índices están ordenados normalmente, así que están optimizados también para hacer consultas por rangos. Si yo pido datos entre tal sueldo y entre tal sueldo, bueno, a lo mejor el primer registro que obtengo entro por el índice y determino que el primer registro con ese sueldo es este, y entro por el índice por acá y determino que el último registro con ese sueldo que me interesa es eso. O sea, el rango va a estar fácilmente ubicable entre estos registros. ¿Bien? Entonces los índices valen la pena para eso. Uno puede crear índices por más de un atributo, ¿okay? Y esto es útil porque imagínense que yo tengo un índice por, no sé, en el caso del profesor, por cédula del profesor, y tengo además sobre esa tabla un índice por sueldo. Si yo estoy haciendo una consulta que involucra al mismo tiempo la cédula del profesor y el sueldo del profesor, evidentemente al tener esos dos índices yo puedo acelerar el proceso, ¿ok? Pero y sin embargo son dos índices distintos. Si yo estoy haciendo muchas consultas, por ejemplo, por código y por, ya que quizás no es un ejemplo realista, por código y por nombre del departamento, puedo potencialmente acelerar mucho la consulta si tengo un índice que contemple no solo el código por un lado y no solo el nombre por el otro, sino que contemple al mismo tiempo ambos atributos. ¿Bien? Allí se puede generar optimización. Y la sintaxis en SQL es create index, el nombre del índice, sobre la tabla de departamento, los atributos código y nombre. Esto sucede, por ejemplo, si tienen claves compuestas. Si tienen claves compuestas que están formadas por varios atributos, es necesario crear un índice de este tipo que me permita hacer búsquedas por esos atributos en todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias.
en el caso se podría hacer índice de índice. No, eso realmente no tiene sentido. Tú indexas tablas en general, ¿ok? El índice de por sí es una estructura de datos que es eficiente para acceder. Y ella va creciendo en función de la necesidad, ¿ok? O sea, si tienes una tabla pequeña, a lo mejor con pocos datos vas a tener una estructura de datos que va a tener un solo nivel. A medida que la tabla va creciendo, ella va determinando, o sea, hay ciertos parámetros óptimos del tamaño que debería tener cada uno de esos nodos y él va generando los distintos niveles del árbol para que eso crezca, ¿ok? O sea, no tienes que indexar índices para hacer más eficiente la cosa. Ahora, eso suena muy bonito. Ustedes creen que será gratis. ¿Cuál será el precio que hay que pagar por un índice? Como dice Charlie García, la entrada es gratis y a la salida vemos. ¿Okay? Fíjense en algo. Cuando yo creo un índice, eso implica que hay que mantener el índice, que hay que construirlo. ¿Sí me sigue? Entonces, claro, yo puedo obtener tiempos de consulta mucho más rápidos porque estoy entrando y estoy trabajando con los índices que tengo. Pero cada índice que ustedes colocan en una tabla les está ralentizando los tiempos de inserción, los tiempos de actualización, dependiendo del índice del atributo que esté involucrado, los tiempos de eliminación. Porque al yo insertar un registro tengo que actualizar el índice. Si yo estoy alterando el sueldo a un profesor, tengo que actualizar el índice, todos los índices que estén asociados a ese atributo o a ese sueldo. Si estoy eliminando un registro, tengo que actualizar los índices. ¿Bien? Entonces uno cuando trabaja con tablas pequeñas, por ejemplo, no se da cuenta. Pero si tienen una tabla grande, de unos cientos de miles o de unos cuantos millones de registros, cuando crean el índice, se tienen que esperar un poquito a que el sistema de gestión de base de datos construya el índice. Y hay una penalización que suele ser, realmente no es crítica en muchos casos, de, digamos así, cada vez que insertan un registro de la actualización correspondiente al índice. Entonces, cuidado, uno tiene que pensar, si uno tiene procesos que hacen muchas inserciones y pocas consultas, quizás al añadir un índice uno está haciendo más daño que bien, está ralentizando las inserciones o las actualizaciones que las consultas. Si uno tiene una situación en la que tiene muchas más consultas que inserciones y que actualizaciones, definitivamente vale la pena construir un índice para obtener cierta ganancia en las consultas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y los índices se actualizan solos o es que...? Se actualizan solos. Cada vez que tú insertas un registro, se actualiza el índice. Cada vez que actualizas, se actualiza. Cada vez que eliminas, se actualiza. ¿Okay? O sea, el manejador de base de datos se encarga de... Esa es una de las razones de ser de los sistemas de gestión de base de datos. Si ustedes trabajan con manejadores de archivos, o sea, trabajando directo con archivos, ustedes tienen que encargarse de escribir el código que define los índices, que los actualiza, que bla, bla, bla. Vean esto como la generalización de lo que ustedes hacen en programación 2, básicamente. O sea, ahora ustedes ya no manejan los archivos, los maneja el sistema de gestión de base de datos. Saber escribir y leer archivos y indexarlos, de todas maneras sigue siendo una habilidad deseable en muchos casos, ¿okay? Pero lo que digo, o sea, si van a hacer aplicaciones orientadas a este tipo de cosas, este señor se encarga de hacer el trabajo por ustedes. Si ustedes dicen, por ejemplo, /di, ese es un comando solo de Postgres, eso no lo van a encontrar en otro sistema de gestión de base de datos, eso les muestra los índices que están asociados, ¿okay? O sea, que existen en la base de datos. Entonces eso les estoy diciendo, bueno, fíjense, este es el índice por clave primaria, que se creó, estos dos, que se crearon implícitamente al crear las tablas, si recuerdan, y estos son los dos índices que acabamos de crear. Si hay un índice en particular que ya no les interesa más, que ya no lo quieren más, simplemente hacen drop index, el nombre del índice y hasta ahí llegó el índice. ¿Vale? O sea, los comandos básicos para trabajar con índices. Dependiendo del sistema de gestión de base de datos, dependiendo de muchas cosas, hay situaciones en las que ustedes pueden afinar un poco las estructuras de datos de los índices, ¿okay? O sea, ustedes pueden decidir que quieren un árbol B+, que quieren algún otro tipo de índice que el sistema de gestión de base de datos les ofrezca, pueden quizás entonar el tamaño de los nodos, en fin, pero esos ya son detalles de muy bajo nivel que dependen mucho del sistema de gestión de base de datos
Y allí la recomendación es, bueno, cómase el manual y entiende los conceptos y trabaja en función de eso. ¿Okay? Esa es la forma de verlo. De hecho, hay toda una familia de gente, que son los DBA, los Database Administrators, que se encargan de optimizar, monitorear, revisar las bases de datos y hacer esas pequeñas optimizaciones. O sea, son los tipos que revisan los logs y se dan cuenta de que, no sé, hay que aumentar el buffer de la máquina, de la base de datos en tanto para que las consultas sean más óptimas y así ganan unos milisegundos que a la larga representan una gran ventaja. ¿Okay? Eso es toda una carrera por sí sola, ¿vale? que hay que tener en cuenta que existe. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a índices? Bien, otra cosa que podemos hacer, fíjense, con los sistemas de gestión de base de datos, y esto quizás no es crítico, pero bueno, por ejemplo, si tenemos identificadores abstractos autoincrementales, imagínense que en el departamento el código es eso, es un identificador abstracto autoincremental que cada vez que inserto un registro, incremento, añado 1 al último registro que está allí. O sea, si quiero insertar, por ejemplo, computación, el departamento de computación, el departamento va a quedar con el código 21. Normalmente cuando uno tiene identificadores abstractos, uno no se preocupa por llenar los huecos. O sea, uno no se preocupa por decir, bueno, voy a insertar el departamento de computación, el primer hueco que tengo disponible allí es 1, así que le voy a poner ID 1, ¿no? O sea, eso tiende a ser muy costoso. Entonces, bueno, hay varias estrategias para generar esas claves abstractas autoincrementales. Vamos a discutir algunas cosas al respecto porque eso nos va a llevar a otras características, ¿no? Una estrategia muy simple que uno puede ver en principio es hacer un max. Si recuerdan funciones agregadas y yo hago esa consulta select max más 1 from departamento, select max me selecciona el valor del máximo, en este caso es 20, y el más 1 pues me está llevando eso a 21. Entonces yo puedo decir, bueno, el ID del siguiente registro que voy a insertar es 21 y digo insert into departamento 21 computación. Si lo quisiese hacer directo, y noten que aquí que uno puede empezar a combinar sentencias de SQL que hasta ahora habíamos visto por separado, desconectadas, podría ser algo tan simple como esto: insert into departamento values select max código más 1 from departamento, coma, sistemología interpretativa. O sea, en el mismo insert puedo perfectamente, en el lugar donde va el valor, embeber una función, una consulta, un select, que en este caso, para que lo que estamos diciendo tenga sentido, debería retornar una sola fila y una sola columna, que es el nuevo ID. ¿Okay? Si retorna múltiples filas, ¿cuál escojo? Si retorna múltiples columnas, también. Ahora bien, ¿alguien puede encontrar alguna desventaja en todo este asunto? Primero que hay que estar revisando, o sea, uno tiene que meter el número. Uno tiene que meter el número. Sí, en el primer caso tú tienes que meter el número, o sea, tienes que hacer la consulta primero, obtener el número y después hacer el insert. Pero suponte que uno puede hacerlo como lo están poniendo aquí en el segundo caso, entonces uno realmente no tiene que robarse el número y ponerlo en otra consulta. ¿Okay? ¿Qué creen? Miren, recuerden que uno siempre tiene que pensar, y cuando veamos transacciones más adelante, vamos a llevar esto al límite. Uno siempre tiene que pensar qué sucede si, por ejemplo, viene un usuario, se conecta a la base de datos y quiere insertar un departamento. Entonces ese usuario tiene una computadora un poquito lenta, a lo mejor, que ejecuta el max y obtiene ese 21. Pero en ese momento el proceso se cuelga un ratico, o sea, se tarda un poco más de lo normal, y viene otro usuario que quizás tiene una computadora más rápida, bueno, eso de rápido lento es relativo, ¿okay? Y quiere insertar un departamento. ¿Qué hace ese otro usuario? Selecciona el max y le vuelve a dar 21, porque el otro todavía no ha insertado el registro. ¿Okay? Entonces, al darle 21, inserta el departamento de computación, pongan en este caso, y ese quedó con el registro, con el ID 21. Luego el otro usuario resume el proceso que estaba haciendo, trata de insertar un departamento con el ID 21, ¿y qué va a suceder? Va a poder insertarlo.
No porque ya hay alguien con el ID 21. ¿A qué se debe ese problema? Debería como poderse bloquear ese, al menos se selecciona y se bloquea desde ese punto para que nadie más pueda acceder a eso. Esa es una posible solución. Cuando veamos transacciones, vamos a entrar en detalle al respecto. ¿Okay? Eso puede tener una desventaja. Sí, yo podría tratar de hacer algún tipo de bloqueo, pero como el máximo, si se ponen a pensar, es algo que bloquea. Para yo poder obtener el máximo de forma atómica, yo tengo que bloquear la tabla completa. ¿Sí me siguen? Entonces nadie va a poder hacer modificaciones mientras yo tengo quizás ese bloqueo, y eso te crea una especie de cuello de botella. Eso lo vamos a hablar en transacciones. Pero el problema, conceptualmente hablando, de lo que Gerardo está planteando, o sea, está viendo la solución, intuitivamente está viendo el problema y está lanzando la solución, es que la operación de calcular el ID y hacer la inserción, o calcular el ID y garantizar que ese ID no va a ser usado por nadie más, esas operaciones no son atómicas. O sea, se pueden hacer por partes. Entonces, si yo intercalo esas operaciones por parte de un cliente, las mal intercalo con esas mismas operaciones por parte de otro cliente, sucede lo que nos está sucediendo. Fíjense, si un cliente comienza, obtiene el ID, inserta y luego viene el otro, obtiene el siguiente, inserta, nada sale mal. Pero cuando intercalamos las operaciones es que se da el problema. Eso lo vamos a ver cuando veamos transacciones. El otro problema es que si esa tabla es muy grande y tiene muchos IDs, y bueno, evidentemente el código es clave primaria, así que ¿qué voy a tener asociado a eso? Lo acabamos de decir, un índice para acceder a eso. Si tengo un índice, pues calcular el máximo no debería ser mucho problema, porque yo estoy entrando por el índice y calculando. Pero igual es un trabajo extra que tengo que hacer. Tengo que entrar por el índice para calcular ese máximo. Si no tengo el índice y tengo muchos recursos, o sea, tengo muchos registros, calcular ese máximo, ¿será rápido o será lento? ¿Por qué? Tengo que recorrer todo, no me queda más remedio, ¿ok? Entonces, bueno, o sea, eso puede en potencia llegar a ser una operación costosa, aunque con un índice no es tampoco tan grave, ¿no? En verdad. Eso por un lado. Entonces, bueno, esto me sirve para introducirles este problema y para mostrarles que uno puede mezclar sentencias SQL tal como está planteado allí. ¿Okay? Y me sirve para introducirles, bueno, un concepto adicional, digámoslo así, que se puede utilizar para generar claves primarias. Esto es un concepto de Postgres, en principio. Si les soy sincero, a estas alturas del partido no recuerdo si Oracle maneja también secuencias. Estoy casi seguro que MySQL no lo maneja y lo hace de otra forma, pero también puede fallarme la memoria. Bien. Y una secuencia, ustedes lo pueden ver como una tabla, que es una manera, básicamente, como lo dice el nombre, de generar números en secuencia de una forma eficiente y segura. ¿Okay? O sea, es un objeto especial, es un oráculo que yo le voy a preguntar, le voy a decir, mira, dame el siguiente número de la secuencia. ¿Okay? Y el manejador de base de datos me va a garantizar que me va a dar el siguiente número y va a incrementar el número de forma atómica. ¿Sí me siguen? O sea, ningún otro proceso va a poder pisarme, o sea, tropezarse conmigo y obtener el mismo número que estoy obteniendo yo, que es lo que nos ocurría en el caso anterior y por eso no podíamos insertar el registro correctamente. ¿Recuerdan? Entonces, bueno, en Postgres una secuencia se crea de esta manera. Uno dice create sequence, o sea, fíjense que es un create table, create index, create view, create, etc. Pero en este caso estoy diciendo create sequence y uno crea el objeto sec profile, en este caso le estoy poniendo ese nombre. ¿Okay? Es buena idea, esa es una práctica que a mí me ha funcionado, los nombres de los objetos, ponerles algún tipo de prefijo. Las tablas, por ejemplo, yo tiendo a llamarlas T_profesor, ¿ok? Las vistas las pueden llamar B_profesor departamento,
la secuencia es S, un DNS por tal cosa, suele ser útil cuando uno quiere diferenciar los objetos sin tener que revisar la descripción del objeto. ¿Okay? Uno sabe por el prefijo que es. Entonces, bueno, uno crea la secuencia. Fíjense que si uno hace un select sobre una secuencia, el resultado es como si fuera una tabla de una sola fila. Eso siempre tiene una sola fila. ¿Bien? Y en principio uno tiene cosas como por ejemplo el primer valor de la secuencia, en este caso es 1. Uno tiene cosas como que cada vez que le pido un siguiente valor a la secuencia incrementa de 1 en 1. Uno tiene cosas como cuál es el valor máximo de la secuencia, y créanme que eso es un número extremadamente grande, El mínimo valor ¿cuál es? Si es cíclica, por ejemplo, o sea, si llego al máximo valor, empiezo de nuevo en el primer valor, o genero un error, o qué es lo que hago. Y bueno, un par de atributos que realmente no me interesan mucho en este momento. Por allí debería haber algo, a ver. Bueno, aquí está. Fíjense, este first val es el valor actual que tiene la secuencia. ¿Okay? Entonces, lo que uno hace, básicamente, si uno quiere obtener esos números en secuencia, uno hace un select e invoca una función, la función nextVal, sobre la secuencia. Y lo que me garantiza esta función nextVal es que me va a devolver el número de la secuencia de forma atómica, sin que ningún otro proceso se tropiece con ninguno. Entonces, en este caso está retornando 1. Si yo vuelvo a invocar nextVal, me va a retornar 2. Y así sucesivamente ese número va a ir incrementando hasta que llegue al máximo, en este caso particular, y créanme que eso es muy grande. Lo que trato de decir que ese máximo es muy grande, la gente que utiliza IDs autoincrementales generalmente dice, pero ¿y qué pasa si lleno, o sea, llego hasta el máximo ID que puedo obtener? No voy a decir que es imposible, pero sí voy a decir que cuando uno busca en la documentación cuál es el orden de magnitud de ese número y empieza a pensar, a sacar algunas cuentas, les debo decir que hay que echarle pichón para llegar a ese número. ¿Okay? Hay que realmente rodar mucho. Entonces, bueno, fíjense, si vuelven a hacer el select sobre la secuencia, el primer select que hicimos, noten que, noten que aquí este valor está cambiando. ¿Okay? Aquí hay un pequeño caso especial entre el 1 y el 2. Por eso es que uno esperaría que esto fuera 3, en realidad es 2. ¿Okay? O sea, en realidad este first val es el último valor que ha retornado, que ha devuelto. Pero en este caso, la secuencia todavía no ha sido inicializada, aquí está este false, mientras que aquí sí ha sido inicializada. Entonces, bueno, hay una lógica extraña, pero eso realmente no es relevante. ¿Okay? Entonces, en conclusión, las secuencias son objetos que me permiten eso, generar este tipo de claves autoincrementales de una forma segura en Postgres. En MySQL es otra historia. MySQL, por ejemplo, genera unas claves abstractas, unos IDs abstractos. Entonces hay otras estrategias para hacer este tipo de cosas que son mucho más transparentes. En Postgres uno tiene que hacerlo a pie, en MySQL es mucho más transparente. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Bien, entonces, de nuevo, es muy difícil cubrir todos los sistemas de gestión de base de datos y todas las estrategias posibles en este sentido, pero saben que si necesitan generar números en secuencia o claves abstractas autoincrementales, pueden consultar la documentación del manual y buscar en ese sistema de gestión en particular cómo es que generan eso. ¿Okay? Bien. Noten que, o sea, uno podría, voy a ver si lo está aquí, discúlpenme, no. Y aquí tampoco, no, hay que añadirlo. Uno podría perfectamente, así como uno hizo aquí, insert into departamento values y puso aquí el select que hace el max más 1 de la tabla de departamento. Si uno piensa un poquitito, uno podría reemplazar ese select que está en azul perfectamente por esto, por un select nextVal tal cosa. Entonces sí, uno puede hacer el select nextVal y tomar este valor 2 y después hacer el insert into con ese valor. Eso uno lo puede hacer. Pero también pueden perfectamente venir aquí y decir select nextVal, el nombre de la secuencia, y introducirlo directamente en el insert. ¿Okay? Y curiosamente, noten que este es un uso interesante de los valores por defecto. Ustedes pueden crear una tabla profesor, etc.,
crear la clave primaria y le pueden poner a la clave primaria un valor por defecto, un default. Y ese default lo que está haciendo es que cada vez que inserta un registro como valor por defecto está retornando lo que devuelve next value de la secuencia. O sea que cada vez que ustedes inserten un registro ahí, transparentemente esos IDs van a ir creciendo y ustedes se olvidan de ese asunto por completo. ¿Bien? Y ahí está el ejemplo, fíjense, si insertamos dos profesores, estoy diciendo values para el ID, estoy especificando default, o sea, estoy diciendo inserta el valor por defecto, y luego especifico los demás datos, y cuando hacemos una consulta, nos damos cuenta que él insertó los valores correctos en el ID. ¿Okay? Después podemos borrar la secuencia también con un drop, como cualquier otro objeto, finalmente. No sé si hay alguna pregunta. ¿Okay? Esto es útil, realmente. La razón por la que está en la presentación es porque suele ser útil cuando uno está peleando con Postgres o trabajando la base de datos. De nuevo, recuerden, es muy orientado hacia Postgres, así que necesitan, si están trabajando con otro sistema de gestión de base de datos, afinar detalles. Por ejemplo, en MySQL es mucho más simple. Déjenme mostrarles un poco el ejemplo en este sentido. Rápidamente. Fíjense cómo se crea esta tabla. Esto es para MySQL. Se dice create table, el nombre de la tabla. Van siguiendo la visión. Esto es SQL embebido un poco en un programa en Java, ¿no? Lo que hay de ruido alrededor es Java, ¿okay? Pero lo que me interesa es lo que está entre comillas, ¿no? Entonces create table empleado, aquí abre el paréntesis, ¿bien? Y dice ID int de tipo entero, autoincrement primary key. O sea, al decir autoincrement, MySQL se encarga por detrás, por debajo, transparentemente de manejar ese campo como un número autoincremental. ¿Okay? Entonces esto es el MySQL. Postgres tiene que usar la secuencia. Por lo menos hasta las versiones en las que yo quizás jugué un poco con el asunto. A lo mejor han hecho algún cambio recientemente. Bien, otra cosa que podemos hacer, o que podemos ver, con la que podemos trabajar en sistemas de gestión de base de datos, es con procedimientos almacenados. Ahora, yo filosóficamente, tengo que decirlo, yo tengo un problema con los procedimientos almacenados, y es que yo no les tengo fe. Para mí aquello de programar en el sistema de gestión de base de datos no, ¿ok? Pero eso es algo mío, personal. Yo soy de los que creen que el uso de procedimientos almacenados realmente debería desplazarse hacia lenguajes de más alto nivel, o sea, uno programa la lógica de negocio, programa este tipo de cosas en Java. Y si se ponen a pensar, ustedes ven en Java o en cualquier otro lenguaje, ojo, no estoy diciendo solo Java, muchas, en buena medida, la arquitectura de Enterprise Java Beans y de Java 2 Enterprise Edition, etc., si bien soporta el uso de procedimientos almacenados, no depende de esto para funcionar. Bien. Sin embargo, todavía hay algunas aplicaciones que se desarrollan con mucha lógica implementada en procedimientos almacenados, ¿no? Entonces eso, en principio, o sea, podría ser incómodo para en algunos casos, ¿no? La otra desventaja que ha habido hasta hace no mucho, ahorita quizás se está empezando, me parece que se puede ir empezando a estandarizar la cosa, es que cada sistema de gestión de base de datos define una versión o una variante, un sabor de ese lenguaje de procedimientos almacenados. O sea, eso quiere decir que si yo definí mi base de datos, por ejemplo, en DB2, por decir algo, y definí mucha lógica en los procedimientos almacenados y quiero migrar mi base de datos a Oracle o a Postgres, ¿qué sucede? Con los procedimientos almacenados que tengo hechos en DB2. No me sirve. ¿Okay? Probablemente el resultado sea parecido. Sí, o sea, el procedimiento que voy a tener en Oracle quizás sea parecido, pero definitivamente van a haber cambios. ¿Okay?
Y si bien hay algunos intentos de hacer transformadores automáticos, yo no confiaría mucho en ellos hasta los momentos. Entonces eso de alguna forma te ata al sistema de gestión de base de datos. Porque si ustedes creen que pequeñas diferencias como esas que les he dicho en Postgres o en MySQL, etcétera, son críticas, imagínense cuando ustedes tienen rutinas completas escritas en un lenguaje y tienen que migrarlas de un lado a otro. ¿Okay? O sea, crear una secuencia, quitar un autoincremento y crear una secuencia y poner un default, eso es relativamente fácil. Pero migrar un procedimiento completo tiene su problemática. ¿Okay? La otra cosa que, bueno, los entornos de desarrollo de alguna forma lo resuelven. Fíjense que la segunda línea, o sea, lo primero que se está haciendo es crear un lenguaje de programación, o sea, decirle al sistema de gestión de base de datos que voy a utilizar PLPGSQL, que es el lenguaje en el que uno escribe este procedimiento almacenado. Es como decirle, estoy usando Java, C++ o cualquier cosa por el estilo. ¿Bien? La segunda línea, fíjense, el create function, insert departamento, nombre, varchar, tal cosa. Lo que está haciendo aquí es creando el procedimiento y estoy pasándole el cuerpo del procedimiento, o sea, el código que se ejecuta cuando se invoca el procedimiento, el código de la función. Eso quiere decir que cada vez que yo quiero cambiar el código de la función, tengo que correr algún tipo de instrucción para actualizar el código de la función en el sistema de gestión de base de datos. Y eso puede ser en algún momento fastidioso. ¿Okay? Entonces esa es quizás otra razón. Ahora, hay muchos entornos de desarrollo que posiblemente les faciliten esta cuestión. Allí lo que se está haciendo, fíjense, es crear una función, create function, que es el mismo principio que hemos visto hasta ahora. La función se llama insert departamento, recibe como parámetro una variable que se llama nombre, que es de tipo varchar 50, se utilizan los mismos tipos del sistema de gestión de base de datos, y retorna como valor de retorno, retorna un entero. ¿Okay? Lo que está haciendo el cuerpo de la función es lo que está básicamente en azul. Fíjense que ese declare lo que está es declarando variables locales, me permite declarar en ese bloque variables locales, y estoy declarando una variable de tipo maxID que me representa un registro. O sea, véanlo como una fila de una consulta. ¿Okay? El begin me dice que, bueno, aquí empieza el cuerpo del procedimiento, y lo que estoy haciendo es un select max código más 1 as x into maxID. O sea, está haciendo un select max código más 1 as x from departamento. ¿Okay? Pero el resultado lo está metiendo en esa variable registro que teníamos. Y luego está haciendo un insert into departamento, values, y está pasando ese, digamos así, recuerden que esto es as x, o sea, esto está generando una tabla que es de este tipo. Voy a borrar aquí. Una tabla que es de este tipo, x, y no sé, el máximo valor, 22. Entonces el tipo está diciendo, bueno, insert into departamento, values, maxID, que es ese registro .x, que sería 22, coma, no. Bien. Y retorna el ID del registro insertado. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es una función insert departamento que uno le pasa el nombre del departamento y hace todo esto transparentemente. ¿Se dan cuenta? Entonces uno podría perfectamente, desde su aplicación o desde la consola del sistema de gestión de base de datos, decir, bueno, select, insert departamento y le paso un valor el nombre del departamento, no sé, control 2, qué sé yo, cualquier cosa que se le figura en este momento. ¿Estamos claros? Y es lo que está sucediendo aquí, fíjense, aquí lo estoy invocando, aquí digo select, insert departamento y le paso informática, el nombre del departamento. Y el resultado es que esto me está retornando el ID del departamento insertado en este caso. ¿Bien? Si quieren borrar una función, pues en principio lo mismo, le dicen drop function y el nombre de la función y tienen que especificar los parámetros o los atributos. De nuevo, el objetivo de este curso no es dar un tutorial completo de cómo escribir procedimientos almacenados en Postgres o en PLSQL, lo que sea, etc. Créanme, hay toneladas de literatura y eso es como aprender un nuevo lenguaje. Hay que sentarse a escribir código, a leer un poquito y a trabajar en ese sentido. ¿Bien? Eso ustedes deberían estar preparados para hacerlo.
¿Quieren aprender un nuevo lenguaje? Bueno, saben en qué dirección ir y cómo hacerlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los conceptos generales o etc. En este sentido. Bien. Les estoy conversando un poquito sobre procedimientos almacenados porque hay otra característica particular que es importante, que necesita o depende en parte de procedimientos almacenados, y es el concepto de gatillos o triggers, ¿okay? Se les suele llamar así. Entonces, ¿cuál es la idea en principio de un gatillo o de un trigger? La idea es que uno primero define un procedimiento almacenado, o sea, esto que tenemos aquí, que se ejecuta cuando el gatillo se dispara. Vamos a ir avanzando en la cuestión. Luego uno define un gatillo, ¿okay? Ya vamos a ver bien lo que es un gatillo. Y el gatillo incluye eventos que lo disparan. Fíjense que es algo orientado un poco hacia eventos. Cuando se dispara. Y cuando se dispara, si es a nivel de sentencia o de fila, y el procedimiento almacenado que se ejecuta al disparar el gatillo, ¿no? Y en base al valor de retorno del procedimiento almacenado asociado al gatillo, uno consigue distintos efectos. ¿Cuál es la idea? Mira, la idea es que uno agarra una tabla, por ejemplo, y uno dice, voy a añadir a esta tabla una especie de trampa, ¿sí? Un hilito en el piso que cuando uno lo corta se dispara la trampa. ¿Me siguen un poco la idea? ¿Okay? Eso se le llama el gatillo, de alguna forma, el disparador. En español se le suele decir disparador también, si mal no recuerdo. Lo que sucede es que uno configura esa trampa para que ocurra en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando uno inserta un nuevo registro. ¿Se dan cuenta? Cuando uno inserta el nuevo registro, se dispara el gatillo. Y el gatillo lo que hace es generar una especie de evento que lo que hace es ejecutar el procedimiento almacenado que definimos y que asociamos al gatillo. O sea, básicamente estoy diciendo, cuando insertas un registro en esta tabla, llámame a aquella función. Ese es el principio de un gatillo. ¿Okay? Entonces, uno asocia al gatillo un evento. Uno dice, bueno, dispárate on insert, cuando inserte un registro. ¿Ok? Entonces dispara cuando se ejecuta una instrucción insert. Dispárate on update, cuando alguien haga una actualización. O dispárate on delete, cuando alguien borre o trate de borrar un registro. ¿Okay? Uno hace esa asociación. Y además uno toma el gatillo y uno puede decir, bueno, fíjense que yo en un insert puedo insertar ¿cuántos registros? ¿Cómo? Varios. ¿Uno o varios? Si echamos para atrás un poquitico, fíjense el insert into profesor, ¿cuántos registros está insertando? 2. Pero si yo pongo un solo values, estoy insertando 1. ¿Okay? Entonces 1 o varios. Entonces uno puede definir el alcance del gatillo por fila o por sentencia. Uno puede decir, este gatillo se ejecuta por cada fila que se inserta o por cada fila que se actualiza. Un update. ¿Cuántos registros puede alterar un update? ¿Uno o muchos? Entonces ahí ocurre lo mismo. Uno puede definir el gatillo por fila, por cada registro que estoy actualizando, corro el gatillo. O uno puede definir el gatillo por sentencia. Ejecutaron un update que actualizó todas estas filas, así que corro este gatillo. ¿Ok? Entonces se maneja de esa manera. Esa es una característica que uno puede especificar, pero además uno puede especificar el momento en el que se dispara el gatillo. Uno puede decir que el gatillo se dispara antes de ejecutar la operación o después de haberla ejecutado. Entonces, por ejemplo, en un insert, uno puede decir, si uno define un insert por fila, por ejemplo, uno puede decir, antes de insertar la fila, ejecútame el gatillo. O uno puede decir, ejecútame el gatillo después de insertar la fila, y bueno, en ese caso inserto la fila primero y después invoco el gatillo. Imagínense los casos similares para update, para delete, etc. Antes de eliminar la fila, ejecuto el gatillo. O puedo eliminar la fila primero y ejecutar el gatillo después. Y lo interesante es que cuando uno ejecuta el gatillo antes de afectar, digamos así, la fila en cuestión,
uno puede tener cierto control sobre lo que sucede o sobre lo que no sucede. O sea, uno puede decir cosas como, por ejemplo, alguien está tratando de insertar un registro. Yo puedo chequear ciertas condiciones en el registro y decir, no te dejo insertarlo, o sea, rechaza esa inserción. O puedo decir, sí, insértalo, pero voy a cambiar este dato y este dato y este dato en lo que se está insertando. O voy a calcular un dato adicional en lo que se está insertando. ¿Me van siguiendo? Según cierta lógica del negocio. Entonces recuerden, ¿se acuerdan de los checks? ¿Qué hacían los checks? ¿Qué me permitían hacer los checks? Cuando uno creaba una tabla, por ejemplo, y especificaba un check. A ver. Bueno, aquí por ejemplo, fíjense que a la tabla profesor le estamos añadiendo un check que dice que el nombre no puede ser distinto de vacío. ¿Qué es eso? Una validación, una restricción. Si yo trato de insertar un registro donde el nombre es distinto de vacío, no puedo. Así de simple. Pero esos checks funcionan hasta cierto punto de forma muy simple sobre un atributo en particular o sobre un conjunto de atributos, o sea, a nivel de tabla. ¿Sí me siguen? Yo no puedo poner un check que me diga cosas como, por ejemplo, no me permitas insertar un registro aquí, o sea, un profesor cuyo sueldo sea mayor que un dato en otra tabla, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque los checks son solo a nivel de registro, solo a nivel de tabla, solo a nivel de atributo, y generalmente no toman en cuenta más de una fila. O sea, yo no puedo poner un check que revise múltiples filas, inclusive de la misma tabla. ¿Okay? Entonces esas validaciones son complicadas hasta cierto punto de hacer. Recuerden que yo les comentaba que si ustedes tienen algo como esto, imagínense que tenemos una entidad relación, algo como esto, departamento o así, estudiante, ¿ok? Y tenemos aquí sección y tenemos aquí asignatura. Una asignatura, ¿cuántas secciones tiene? Cálculo 10, ¿cuántas secciones puede tener? Muchas. Inclusive si pienso en múltiples semestres, por cada semestre estoy añadiendo secciones nuevas. ¿Okay? Entonces una asignatura tiene muchas secciones y una sección, ¿cuántas asignaturas tiene? Una. ¿Okay? Un estudiante, ¿a cuántas secciones puede estar asociado? A muchas. ¿Y una sección cuántos estudiantes puede tener? Muchos. Para cada sección y para cada estudiante hay un valor allí, que es la nota. La nota pertenece a la relación intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora imagínense que analizamos el escenario de un semestre. Pues esto me representa un semestre. Si yo digo la sección 10 de cálculo, ¿cuántos estudiantes puede tener? Infinitos. 1000. ¿Se dan cuenta? Tengo que empezar a restringir. Vamos a decir que debe tener entre 5, o vamos a poner, entre 0 y 30, para un semestre particular. ¿Okay? Y en un semestre particular, el estudiante, ¿a cuántas secciones puede estar asociado? Sí, o sea, suponte, ok, esa es otra restricción. Suponte que no estamos validando que el tipo se inscriba 2 veces en secciones distintas de cálculo. ¿Okay? Un estudiante puede ver 10 materias al mismo tiempo. ¿Cuál es el máximo? Supongo que son 5. Eso puede variar, pero supongo que son 5. Entonces yo puedo decir que el estudiante tiene que ver entre 0 y 5. Yo hasta ahora les había dicho, bueno, o sea, no se preocupen mucho por estos números. O sea, es bueno tenerlos en cuenta,
Pero cuando vayan al modelo relacional, esto no es tan fácil de implementar, de alguna manera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo estoy insertando un estudiante y quiero garantizar esta validación, o sea, quiero garantizar que el tipo no esté inscrito en más de 5 secciones, eso es algo que lo puedo determinar con los datos del registro que estoy insertando. ¿No? Tengo que irme a la tabla intermedia, contar todos los registros que están asociados a este estudiante, y si son 5, no puedo dejar insertar la nueva inscripción en una sección determinada. ¿Okay? A pesar de que todo está funcionando sobre la misma tabla, pero lo que uno inserta no es el estudiante, lo que uno inserta es la inscripción en la sección que quiere que ese estudiante trabaje. Pero igualito, o sea, no tengo manera de hacer un check que me valide eso, porque es una consulta compleja que implica varios registros de la tabla, o en algunos casos múltiples tablas. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces los triggers, por ejemplo, volviendo a la idea en la que estábamos trabajando, en la que estábamos diciendo, los triggers, sobre todo estábamos hablando del antes o el después. O sea, en el antes de insertar el registro, yo puedo hacer alguna validación y puedo abortar la operación. ¿Ok? Entonces los triggers me pueden permitir implementar estas reglas más complejas. Me pueden permitir decir, bueno, cuando un estudiante se registre en una sección, invocas un procedimiento almacenado. ¿Y el procedimiento almacenado qué hace? Selecciona la lista de todas las inscripciones que tiene ese estudiante, y si tiene 4 o menos, lo deja inscribir la nueva sección. Pero si tiene 5, no lo puedo dejar inscribir la nueva sección, entonces el procedimiento almacenado aborta y dice, no me hagas esa inscripción. ¿Me van siguiendo la idea y la visión? ¿Okay? Entonces los gatillos son interesantes para hacer este tipo de cosas. Imagínense que uno, por ejemplo, cuando uno inserta un profesor, uno dice, bueno, el salario base del profesor es tanto, pero hay una serie de deducciones y de bonos y de añadidos y de lo que sea que se calcula. Entonces imagínense que uno inserta el salario base del profesor y uno agarra y tiene que calcular la prima por hijos. Y el profesor tiene en otra tabla asociados los hijos o dependientes de él. Entonces uno puede tener un gatillo que cuando uno inserta el profesor revisa cuántos hijos tiene y en función de eso calcula la prima por hijo y rellena una columna del registro profesor con ese valor. Entonces esa es la utilidad de esto. Uno con un poco de imaginación puede empezar a definir cientos de casos y cientos de cosas de este tipo. De nuevo, a mí no me gusta manejarme de esta manera, ojo, a mí me gusta manejarme mucho más a nivel de aplicación. Pero eso es ya una cuestión personal, de gusto. Esto existe, esto se usa. Si ustedes utilizan Hibernate, por ejemplo, es delicado utilizar gatillos y utilizar procedimientos almacenados, porque cuando ustedes no están controlando el SQL que se corre contra el sistema de gestión de base de datos. Si lo piensan bien, cuando uno usa Hibernate, uno inserta objetos, consulta objetos, elimina objetos y hace ese tipo de cosas. Y Hibernate es el que les genera el SQL que se corre contra el sistema de gestión de base de datos. Entonces, si uno empieza a añadir gatillos al sistema de gestión de base de datos, uno tiene que pensar doble, uno tiene que pensar en lo que está sucediendo en la aplicación, lo que sea que esté haciendo Hibernate y lo que sea que estén haciendo los gatillos y los procedimientos almacenados. Y créanme que pueden ocurrir algunas cosas muy chistosas. Aunque claro, cuando les ocurren no son tan chistosas, ¿no? Pero ese es un poco el principio. Y además, bueno, o sea, si en general, dependiendo del valor de retorno del procedimiento almacenado, fíjense, si el procedimiento almacenado retorna null, no se ejecuta la operación que disparó el gatillo para la fila para la cual el procedimiento almacenado retorna null. ¿Ok? Ahora, ojo, ¿no? Ese debe ser un gatillo que se define antes, porque si se define después, ya se insertó la fila o ya se actualizó la fila, así que no sirve de nada retornar null. ¿Ok? Y en el caso de que eso sí es un gatillo por fila, y en el caso de que sea un gatillo por sentencia, el procedimiento siempre debe retornar null, no debería retornar otra cosa. El gatillo, supónganse que el gatillo hace lo que les dije, o sea, calcula la prima o el bono por hijos o el bono lo que sea, y quiere cambiar alguno de los registros que se están insertando, calcular alguno de los registros que se están insertando. Entonces el gatillo
puede retornar una fila. O sea, dice, tú me estás pidiendo que insertaras esto, y el gatillo dice, yo te digo que no, yo te digo que insertes esto que te estoy retornando. Entonces, el gatillo reemplaza pues, los datos que se están manejando. Y eso funciona en sentencias update o sentencias insert. ¿Bien? Un ejemplo de esto, imagínense que tenemos una tabla que siempre va a tener una sola fila. O sea, una tabla que tiene settings, preferencias de la aplicación, ¿ok? Y en este caso esa tabla contiene, bueno, o sea, metadata que me dice que el mínimo sueldo posible que tiene que tener un profesor es 1.900 y el máximo sueldo es 3.500, ¿ok? Esa es la metadata, digamos así. No puedo tener más filas, como les dije, o sea, esa tabla está garantizada que siempre tiene una fila. Y yo quiero hacer un procedimiento almacenado que cuando yo trato de insertar un profesor, verifica si el sueldo está entre esos límites, y si está entre esos límites, deja hacer la inserción. Y si el sueldo se sale de esos límites, calcula el promedio del sueldo de los profesores y le asigna al profesor que estoy insertando ese promedio como sueldo. ¿Me siguen la idea? Esa es la visión. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? Bien, entonces estábamos aquí, pasamos acá, creamos una función, fíjense, onInsertProfesor, o sea, esa función, digámoslo así, se va a ejecutar cada vez que se inserte un profesor. Después definimos el gatillo está aquí abajo, ¿ok? ¿Y cómo declaramos la función? Noten, tenemos un registro que se llama minmax sueldo. Se imaginarán que esa es la variable que va a contener el resultado de esta tabla, ¿ok? Tenemos un registro que se llama abg sueldo, que eventualmente va a contener el promedio de sueldo de los profesores. Entonces, ¿qué hace la función? Selecciona asterisco de la tabla min-max sueldo profesor, o sea, la anterior, y el resultado lo pone en ese récord que declaramos ahí arriba, que se llama min-max sueldo. Chévere, o sea, ahí el tipo ya tiene el mínimo sueldo posible y el máximo sueldo permitido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego puede operar con esa cuestión. Luego dice, si el nuevo, en este caso new, véanlo como una variable especial, ¿ok? Véanlo como this o como algo así, o sea, es la variable que contiene el nuevo registro que estoy tratando de insertar o de actualizar. Si como sueldo, el sueldo de eso es menor que el mínimo de min-max, o sea, si viola la regla, o si el sueldo es mayor que el máximo de min-max, o sea, si viola la regla, está fuera de los parámetros, entonces selecciona el sueldo promedio, ¿ok? Y lo añade, o sea, lo guarda en la variable abg sueldo, ¿ok? De la tabla de profesores. Y dice, no, mi sueldo no es lo que me estás diciendo que debería ser, sino que mi sueldo es el sueldo promedio. Si no se cumple esta condición, o sea, si el sueldo está en el rango, no hace nada. O sea, acepta el sueldo que viene en la variable sueldo. ¿Okay? Y retorna new, o sea, retorna la fila con los valores actualizados que se van a insertar realmente en la base de datos. Ya tenemos el procedimiento almacenado. Lo que tenemos que hacer ahora es crear el gatillo para que cuando alguien inserte un profesor, ¡pum!, se dispare el procedimiento. Y eso lo hacemos, create trigger, verificar sueldo, así se llama el gatillo, ¿ok? Se ejecuta before, o sea, antes de actualizar la fila, se ejecuta cuando uno hace una inserción sobre la tabla profesor. Y se ejecuta para cada fila. O sea, si hago un insert que incluye múltiples inserciones de profesores, para cada fila se va a ejecutar el gatillo. ¿Bien? Y lo que hace es que ejecuta el procedimiento onInsertProfesor. Esto es lo que sucede, el manejador del evento, lo pueden ver de esta manera, y este es el gatillo que dispara ese evento y que arranca todo el proceso. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? De nuevo, ¿no? Esto es un ejemplo. Si uno quiere hacer cosas más complejas, fíjense que es un lenguaje de programación.
Soporta if, soporta lazos, soporta variables, soporta switches y cases, funciones, etc. Pueden hacer montones de cosas allí. Los manejadores de base de datos, por ejemplo, tienen un conjunto de funciones predefinidos para manejar cadenas, para sacar cuentas matemáticas, etc. Como cualquier lenguaje de programación imperativo que existe, que ustedes conozcan. Entonces, si uno quiere trabajar con esto, bueno, uno pasa el primer mes o las primeras semanas leyendo y programando, ¿okay? Vamos a probarlo, vamos a probar que el juguete funcione, ¿ok? Ya sabemos que tenemos la tabla min-max sueldo y, por ejemplo, estoy tratando de insertar un profesor que se llama Héctor Mora con esa cédula y su sueldo es 1000. Está definitivamente fuera de rango, ¿ok? Y estoy tratando de insertar un profesor que se llama Felipe Redondo, cuyo sueldo es 5000, está definitivamente fuera del rango, ¿ok? Se podrían decir muchas sutilezas sobre los sueldos, pero no tengo ganas. Bien, ¿qué sucede? Fíjense, cuando hacemos un select, si vemos la tabla profesor después de hacer la inserción, fíjense que Héctor Mora quedó con 2266,66667. ¿Vale? Que fue el sueldo promedio que el tipo calculó el procedimiento almacenado de kioscos. Ese 1000, nada. Y Felipe Redondo terminó con 2666,666, que fue el sueldo promedio que se definió en el procedimiento almacenado. ¿Okay? Preguntas. De nuevo, o sea, es muy bonito verlo en la pantalla de una presentación, ¿no? O sea, hay que sentarse a jugar si nosotros en lo particular, o sea, si les soy sincero, en el proyecto, en el producto, no vamos a utilizar procedimientos almacenados, no vamos a utilizar gatillos. O sea, en realidad queda de su parte ponerse a trabajar con esto si tienen algún tipo de interés eventualmente en el asunto. Bien, esto es una pequeña, ya cerrando. Alguien hace un par de semestres, no recuerdo, me preguntó si uno tenía alguna forma de insertar el resultado de una consulta en otra tabla. O sea, yo tengo una tabla X y yo quiero hacer un select de cualquiera e insertar ese resultado en otra tabla X, ¿no? Eso, si bien no es tampoco tan común, en algunos casos puede tener algún tipo de utilidad. O sea, imagínense que ustedes quieren crear una tabla temporal, hacer una consulta, volcar el resultado de esa consulta en la tabla para después hacer alguna otra cosa, exportarlo a un archivo, no sé, estoy inventando un poco. Eso es posible hacerlo, ¿no? Tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas porque fíjense que cuando ustedes crean una vista, el resultado de la vista se actualiza automáticamente a medida que las tablas involucradas en la vista van cambiando. ¿Me siguen la idea? Porque recuerden que la vista es dinámica, o sea, la vista, cuando hacen una consulta a la vista, en realidad se está ejecutando la consulta que definió la vista. Pero cuando ustedes hacen esto, o sea, crean una tabla temporal y consultan, hacen una consulta y vuelcan los registros de esa consulta en la tabla temporal, están almacenando esa tabla. O sea, esos registros se quedan estáticos, así las tablas que originaron esa data cambian. Entonces eso tienen que tenerlo en mente, ¿ok? Entonces, bueno, imagínense que uno tiene la tabla autor, que tiene cédula, nombre y estado, ¿ok? Este es un ejemplo muy simple. Y tienen la tabla autores en Mérida, que tienen cédula y nombre, ¿ok? Y ustedes quieren hacer una consulta sobre la tabla autor y todos los registros, todos esos autores que están en Mérida, los quieren volcar sobre la tabla autor Mérida, ¿no? A ver, razones para hacer esto. Bueno, a ver, supónganse que ustedes tienen, no sé, un portal web para Mérida, un portal web para Vigía, un portal web para Barinas, un portal web para y así sucesivamente. Y resulta que hay muchos autores y hacer al vuelo esa consulta, ese filtrado, o sea, filtrar y decir, bueno, el de Mérida pregunta sobre la tabla autores, todos aquellos autores que son de Mérida. Ese filtro está costando mucho esfuerzo, ¿sí? O sea, está costando muchos recursos. Imagínense esa hipotética situación forzada, ¿ya? Y realmente a mí no me interesa en el portal web mostrar los autores a tiempo real. O sea, yo puedo todos los fines de semana, por ejemplo, correr un proceso que actualiza la tabla de los autores en Mérida. Entonces el portal en Mérida consulta contra esta tabla y cada portal consulta contra su tabla particular, ¿ya? Entonces estoy planteando un pequeño escenario, quizás un poco forzado, pero podría ser una posibilidad. Entonces ese proceso que corre todos los fines de semana o todas las noches, por ejemplo, lo que hace es, quizás borra todos los registros de la tabla autor Mérida,
primero para asegurarse que eso está vacío. Y hace esto, fíjense. Dice insert into, autor Mérida, que va a insertar la cédula y el nombre, que es básicamente todo lo que tenemos, y qué values va a insertar los que resulten de hacer select cédula, nombre de la tabla autor, donde el estado es Mérida. ¿Okay? Entonces el resultado, si esa era la tabla autor, es que la tabla autor Mérida va a tener a Pedro Pérez y a José García, que son precisamente los dos autores que corresponden a la consulta esta. Como esta curiosidad, hay miles de curiosidades. De nuevo les digo, manual y necesidades. Cuando tengan una necesidad y quieran hacer algo, bueno, o sea, alguien en el planeta tuvo que haber resuelto el problema, o en algún manual está la respuesta a esa pregunta, o en algún foro. ¿Okay? Y si no lo consiguen, les aseguro que van a conseguir muchos sitios en internet donde hacer la pregunta y donde alguien les dirá sí, eso se puede hacer, y es por esta vía, o alguien les dirá no, o sea, eso no se puede hacer. Acostúmbrense a eso. Si no se acostumbran a buscar documentación y aprender por sus propios medios, cambien de carrera. Así de simple. ¿Ok? Cámbiense de carrera. Bueno, esto es un ejemplo realmente. Yo voy a tomar por política el próximo semestre quitar los ejemplos de las transparencias en particular, porque siempre hacemos una sesión completa dedicada, un par de sesiones dedicadas a ejemplos, así que no tiene mucho sentido ponerlos aquí. Y bueno, con eso básicamente cerramos SQL. Fíjense en algo, ¿ok? Hemos corrido, si se ponen a pensar. Yo pienso que si hacemos unas 3 sesiones de ejercicios de SQL, y si ustedes se ponen a practicar bien en serio, van a estar bien preparados. ¿Okay? Tienen que ponerse a practicar, esto no sale por otra cosa.